Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Aeronáutico. Hoy hablaremos acerca del viento, específicamente las fuerzas que actúan sobre este y el porqué de los patrones de circulación del viento tanto en superficie como en altitud. Así que sin más, iniciemos. Antes que nada debemos decir que ya que este tema es un poco extenso, vamos a dividirlo en dos partes. En esta primera parte vamos a ver por qué se genera el viento, cuál es el efecto del gradiente de presión, veremos el concepto del viento de Euler, el efecto Coriolis y el viento geostrófico. Mientras que en la segunda parte vamos a ver el efecto de la fuerza centrífuga, el viento del gradiente, el efecto de la fricción, el viento en superficie y algunos ejemplos prácticos. Así que dicho esto, iniciemos por ver cómo se genera el viento en primer lugar. En el video anterior ya habíamos dicho que el aire es un fluido, y por lo tanto tiende a moverse desde áreas donde hay mayor presión atmosférica hacia áreas de menor presión. Es decir que en otras palabras, el viento se puede definir como el movimiento de una masa de aire causado por diferencias de presión atmosférica. Ahora, hablando del caso particular de la Tierra, las diferencias de presión se presentan típicamente debido al calentamiento desigual de la superficie. Es decir, ciertas zonas en la Tierra van a tener una mayor temperatura en superficie que otras. En las zonas donde la temperatura es más baja, tenemos aire frío que tiende a ser más denso, y por lo tanto, naturalmente, va a generar zonas de mayor presión en superficie. Mientras que, por otro lado, en las zonas donde la temperatura en la superficie es mucho mayor, tendremos aire más cálido y por lo tanto menos denso, creando así naturalmente zonas de baja presión. Ahora, si bien esta es la forma más típica en la cual encontramos las diferencias de presión que hacen que se produzca el viento, la verdad es que también podemos encontrar zonas de alta y baja presión que se forman debido a los patrones globales de circulación atmosférica, los cuales son conocidos como ciclones y anticiclones dinámicos. Sin embargo, no entraremos en detalle con este tema, ya que independientemente de cómo se formen los sistemas de alta y baja presión, su efecto en el viento es exactamente el mismo. De hecho, el aspecto más importante con respecto al viento es qué tan diferente es la presión entre una zona y otra, lo cual se mide por medio de un parámetro conocido como gradiente de presión, el cual simplemente determina qué tan grande es la diferencia de presión entre dos puntos. Específicamente podemos decir que su fórmula es gradiente igual a diferencia de presión dividido entre distancia. Ahora, este gradiente de presión es importante ya que determina la velocidad del viento. Veamos un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Supongamos que aquí tenemos dos zonas, una con alta presión y otra con baja presión, que se encuentran a 1000 millas de distancia. Ahora digamos que en la superficie de la zona de alta presión tenemos 1014 hectopascales y en la zona de baja presión tenemos tan solo 1004. Esto significa entonces que la diferencia de presión entre estas zonas es de 10 hectopascales. Si aplicamos entonces la fórmula del gradiente de presión, obtendremos 1 hectopascal por cada 100 millas, lo cual es bastante bajo, lo cual implica que tendremos viento débil fluyendo desde el área de mayor presión hacia la de menor presión. Ahora, si por otro lado tenemos una mayor diferencia de presión entre estas zonas, digamos unos 50 hectopascales, tendremos entonces un mayor gradiente de presión, en este caso en particular, 1 hectopascal por cada 20 millas, lo cual ya es considerablemente mayor. Esto a la final implica entonces que la velocidad del viento será mayor, es decir, el aire se va a mover más rápidamente desde la zona de mayor presión hacia la de menor presión, simplemente por el hecho de que aumentó este gradiente de presión. Ahora, una forma práctica de determinar el gradiente de presión es mediante el análisis de las isobaras. Como sabemos, las isobaras son líneas que unen puntos de igual presión, y a lo que nos pueden ayudar es que si las isobaras se encuentran muy separadas, esto indica un gradiente de presión débil. Es decir, en otras palabras, que la presión cambia muy lentamente con la distancia. Y ya que el gradiente de presión es débil, esto significa que el viento también será débil. Por otro lado, si las isobaras se encuentran muy juntas, esto indica que tenemos un gradiente de presión más fuerte, pues la presión cambia más rápidamente con la distancia, lo cual a su vez implica que tenemos un viento más fuerte.
Entendiendo entonces esta relación entre el espaciamiento de las isobaras y la intensidad del viento, pasemos a ver el primer modelo teórico, el cual es el viento de Euler. Este es un viento donde la única fuerza que actúa sobre el aire es la del gradiente de presión que acabamos de ver. Esto implica entonces que, bajo este modelo, si analizamos las fuerzas que actúan sobre una molécula de aire entre zonas de alta y baja presión, vamos a observar únicamente la fuerza del gradiente de presión, la cual siempre actúa hacia la zona de baja presión. De esta forma entonces podemos decir que el viento de Euler fluye de forma perpendicular a las isobaras, directamente desde la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. Ahora, es importante notar que este es un modelo meramente teórico, ya que en la práctica observamos cosas muy distintas. De hecho, si estuviéramos analizando el entorno de una Tierra estática, es decir, una Tierra que no gira sobre su propio eje, veremos que el viento en superficie tendería a fluir siempre desde la zona de mayor presión en los polos hacia las zonas de menor presión en el ecuador. Sin embargo, en la práctica esto simplemente no sucede, ya que el viento también se ve afectado por la rotación de la Tierra. Es decir, que ya no solamente tenemos la fuerza del gradiente de presión, sino que entra en juego una nueva fuerza, la fuerza Coriolis, que realmente no es tanto una fuerza, ya que es más bien un efecto generado por la rotación de la Tierra, con lo cual técnicamente su nombre debería ser efecto Coriolis, aunque realmente que lo llamemos efecto o fuerza es totalmente irrelevante en este momento. El tema con este efecto o fuerza Coriolis es que la trayectoria del aire que se mueve desde áreas de mayor presión hacia áreas de menor presión se ve afectada. Veamos por qué por medio del siguiente ejemplo. Supongamos que aquí tenemos un disco plano visto desde la parte superior, y ese disco se encuentra rotando constantemente. Ahora supongamos que desde el punto rojo, es decir, desde el centro del disco, vamos a lanzar una pelota hacia uno de sus extremos. Nuestra intención inicial es que la pelota caiga en este otro punto amarillo. El problema, claro, es que el disco está en constante rotación, es decir que cuando lancemos la pelota, esta va a seguir una trayectoria recta. Sin embargo, con respecto a la superficie del disco, parece que la trayectoria de la pelota ha sido curvada. Este efecto justamente es lo que conocemos como efecto Coriolis o fuerza Coriolis. Ahora, exactamente lo mismo ocurre con el viento en la Tierra. Aquí podemos observar en la parte izquierda la Tierra vista desde el Polo Norte, y a la derecha podemos verla desde el Ecuador. Vamos entonces a hacer el mismo experimento. Vamos a lanzar en este caso una molécula de aire desde el Polo Norte hacia el Ecuador en línea recta. Ahora, ya que la Tierra está en constante rotación, una vez esa molécula de aire se empieza a mover en línea recta, en realidad con respecto a la superficie terrestre parece que la trayectoria de esa molécula de aire se curva hacia la derecha. De esta forma entonces podemos afirmar que en el hemisferio norte el viento siempre se desviará hacia la derecha. Es decir, si el viento se mueve de norte a sur, se va a desviar hacia el oeste, mientras que si se mueve de sur a norte, el viento se desviará hacia el este. En ambos casos se va a desviar hacia la derecha. Exactamente lo opuesto ocurre en el hemisferio sur. En este caso podemos observar la Tierra desde el polo sur y vamos a hacer exactamente el mismo experimento. Vamos a lanzar una molécula de aire desde el polo sur hacia el ecuador en línea recta. Ahora, nuevamente debido a la rotación de la Tierra, una vez esa molécula de aire se empieza a mover, con respecto a la superficie terrestre, parece que se desvía hacia la izquierda. De esta forma entonces, podemos afirmar que en el hemisferio sur el viento siempre se desviará hacia la izquierda. Es decir, si se mueve de norte a sur, se va a desviar hacia el este, y si se mueve de sur a norte, se va a desviar hacia el oeste. Entendiendo esto, resulta entonces evidente que el efecto Coriolis afecta en gran medida los patrones de circulación atmosférica en la Tierra, y son la razón principal de por qué no tenemos un viento que se mueve directamente desde los polos hacia el ecuador en la superficie. Ahora, es importante mencionar que el efecto o fuerza Coriolis no actúa con la misma intensidad en todos los casos. De hecho, el efecto Coriolis es máximo en los polos y nulo en el ecuador, lo cual significa que afectará en mayor medida el viento a mayores latitudes, y no afectará en lo absoluto al viento que se mueve en el ecuador. Así que, habiendo entendido todo este tema de la fuerza Coriolis,
podemos pasar con el siguiente modelo de viento, que se conoce como el viento geostrófico. Este es un viento donde el aire se ve afectado tanto por la fuerza del gradiente de presión como también por la fuerza Coriolis. Debemos tener en cuenta que esta fuerza Coriolis, ya que trata de desviar al viento, siempre actúa a 90 grados con respecto a su trayectoria. En el hemisferio norte lo hará hacia la derecha y en el hemisferio sur lo hará hacia la izquierda. De esta forma entonces, si analizamos las fuerzas que actúan sobre una molécula de aire en el hemisferio norte, podemos ver que tenemos la fuerza del gradiente de presión que siempre apunta hacia la zona de baja presión, pero adicionalmente también tenemos la fuerza de Coriolis, que ya que estamos en el hemisferio norte, actúa 90 grados hacia la derecha de la trayectoria. Ahora, si por el contrario estuviéramos en el hemisferio sur, podríamos observar que la fuerza Coriolis ahora actúa a 90 grados hacia la izquierda de la trayectoria. Ahora, es evidente que con este modelo, el aire ya no se va a mover de forma directa desde la alta presión hacia la baja presión. Veamos entonces cómo se movería realmente el viento. Inicialmente, la única fuerza que va a actuar sobre el aire es la fuerza del gradiente de presión, que va a intentar llevar la molécula desde la alta presión hacia la baja presión. Sin embargo, una vez la molécula de aire se empieza a mover, empieza también a experimentar la fuerza Coriolis, que ya que estamos en el hemisferio norte, actuará a 90 grados hacia la derecha de la trayectoria. Esto resulta entonces en que la dirección del viento va a desviarse ligeramente hacia la derecha. Ahora, si bien en esta nueva posición aún tenemos la fuerza del gradiente de presión, la fuerza de Coriolis ahora actúa ligeramente más hacia la derecha, debido a que la trayectoria del viento cambió. Este proceso entonces se repite constantemente hasta que eventualmente la fuerza de Coriolis se opone completamente a la fuerza del gradiente de presión. Y ya que en este punto ambas fuerzas están en equilibrio, el viento no continuará desviándose y mantendrá su nueva trayectoria. Y como podemos apreciar, esa trayectoria es ahora paralela a las isobaras, con lo cual podemos decir que el viento geostrófico fluye de forma paralela a las isobaras rectas, como podemos ver en este ejemplo. Teniendo esto en cuenta, resulta evidente que si tuviéramos una situación como esta, con respecto a la isobara de 1012 hectopascales, el viento geostrófico fluiría de forma paralela. La pregunta es, ¿fluiría en esta dirección o en esta otra? Pues bien, eso depende del hemisferio. Si estuviéramos en el hemisferio norte, el viento que se mueve desde la zona de mayor presión hacia la de menor presión se iría desviando constantemente hacia la derecha, con lo cual tendríamos esta dirección del viento geostrófico. Mientras que por otro lado, si estuviéramos en el hemisferio sur, el viento se desviaría hacia la izquierda, dando como resultado esta otra dirección. De hecho, existe una regla empírica que nos puede ayudar a determinar esta dirección del viento geostrófico, conocida como la ley de Buys-Ballot. Esta ley establece que si un observador en el hemisferio norte se para de tal forma que recibe el viento desde atrás, tendrá entonces las altas presiones a su derecha y las bajas presiones a su izquierda, como podemos observar en esta imagen. Claramente lo contrario sucedería en el hemisferio sur. Y también debemos decir que la dirección del viento en superficie puede verse afectada también por la orografía y la fricción con el terreno, lo cual lo veremos en el siguiente video. Ahora, hasta el momento hemos visto cómo podemos determinar la dirección del viento geostrófico, pero ¿qué hay de su velocidad? Pues bien, la velocidad del viento geostrófico depende del balance entre el gradiente de presión y la fuerza de Coriolis, como podemos observar en esta fórmula. Como podemos apreciar, la fuerza del gradiente de presión es directamente proporcional a la velocidad del viento, lo cual significa que si el gradiente de presión aumenta, la velocidad del viento también aumentará. Esto sucederá hasta que la fuerza de Coriolis logre igualar nuevamente a la fuerza del gradiente de presión. Ahora, por otro lado, podemos ver que la fuerza de Coriolis es inversamente proporcional a la velocidad del viento. Es decir, en otras palabras, que si la fuerza Coriolis aumenta, la velocidad del viento disminuirá. Y uno de los factores clave que influye en la fuerza de Coriolis es la latitud. Es decir, que si la latitud aumenta, la fuerza de Coriolis aumentará, lo cual hará que la velocidad del viento disminuya. Esto sucederá hasta que la fuerza de Coriolis iguale nuevamente a la fuerza del gradiente de presión. Ahora, hasta el momento esto puede sonar un poco complejo y difícil de calcular, pero hay una forma más sencilla, y es por medio de la escala de viento geostrófico que podemos encontrar en muchas cartas sinópticas.
Esta escala permite estimar la velocidad del viento geostrófico basándose en la distancia entre isobaras y la latitud, ya que en este caso la distancia entre isobaras representa el gradiente de presión y la latitud representa la fuerza de Coriolis. Veamos un ejemplo de cómo podríamos utilizarla. Supongamos que nos encontramos en una latitud cercana a los 50 grados norte y queremos determinar la velocidad del viento cerca de esta área, con lo cual analizamos el espaciamiento entre estas dos isobaras. Con esta información y teniendo en cuenta la escala de viento geostrófico, lo que hacemos es buscar la línea que representa 50 grados norte y allí comparamos la distancia entre isobaras que habíamos medido. Como podemos observar, esta coincide con esta línea que representa 40 nudos de intensidad del viento. Ahora, ya que de acuerdo a la ley de Buys-Ballot podemos determinar fácilmente la dirección del viento geostrófico paralelo a estas isobaras, ya conocemos tanto la dirección como velocidad del viento. En este caso en particular, es viento soplando desde el norte a 40 nudos. Ahora, una última cosa que debemos recalcar es que este no es el viento que tendremos en la superficie, sino unos cuantos miles de pies por encima de ella, ya que aún no hemos tenido en cuenta el efecto de la fricción, del cual hablaremos en el siguiente video. Espero que la información de este video te haya resultado útil. Si fue así, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo video.